Es un desafío, me parece, es un replanteo que nos tenemos que hacer todos de las modalidades de enseñanza que tenemos. Y, hola Valentino. Y bueno, hay que capacitarse, nosotros como docentes yo creo que nos tenemos que capacitar muchísimo para lo que es el manejo de todo el sistema virtual, porque eh, me refiero, hay que hacerlo bien, porque si no termina siendo un embole para ustedes como estudiantes, aprenden menos, hay que hacer clases más interactivas, no esas clases que te pones a recitar, el libro, me parece que no sirve más. Imagínense que si no servían en forma presencial, en forma virtual, mucho menos. Pero bueno, para hacer eso hay que estar bien plantado y tener en claro un montón de cosas. Así que bueno, hay que trabajar desde el ángulo que uno lo mire, hay que ponerle garra y tratar de mejorar. No solamente nosotros como docentes, ustedes como estudiantes y como ciudadanos comunes, ¿no? Me parece que la historia de nuestras vidas cambió con este coronavirus de mierda, hablando bien y pronto. Sí, tal cual. Bueno, de momento vamos a arrancar con unidad 10, con algunas cositas que les mandé. Vamos a esperar que se una la mayoría.
Bueno, mientras, bueno, hola a todos, a los que llegaron recién los saludo. Mientras esperamos, por si alguno entra más tarde, vamos charlando de otras cositas. Yo les compartí a través de algunos compañeros bibliografía de Escherichia coli enterohemorrágica con respecto a que tenían un problema de ABPD, síndrome urémico hemolítico. ¿Se la pudieron hacer circular entre todos? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, 2 minutos y arranco, ¿eh? Así no nos demoramos, el día está tan lindo. Así aprovechamos un poco de sol. Bueno, además está decir que si necesitan una consulta de síndrome urémico hemolítico o una vez que finalicemos el tema, si necesitan una consulta extra del tema, la organizan, me avisan, combinamos un día y la hacemos, ¿eh? No tengo ningún inconveniente, ni para esta unidad ni para cualquiera que venga, ¿eh? Buenísimo, gracias. Dale, gracias. Bueno, ¿cómo anduvieron con el tema? Con los casos que mandé. ¿Los pudieron hacer? Eran fáciles. Sí, estaba bastante claro en el material, estuvo Bien, bueno. bueno. Sí, la idea era no hacerlos estudiar como loros lo que era infecciones urinarias, digamos, no es que no lo tengan que saber, por supuesto que para el momento del ESI tendrán que saberlo, estudiar con un poco más, pero me parecía bueno darles algunos casos prácticos para sacarnos un poco del encasillamiento que tenemos a veces en la interpretación o en la solicitud de algunos resultados. Al finalizar el taller, yo me había armado una clase de PowerPoint, pero bueno, si ustedes no lo consideran necesario, si quieren se la subo para que son conceptos más importantes que tienen que tener o la expongo como ustedes prefieran, eso me da lo mismo. Probablemente la mayoría de las cosas que están en el PowerPoint por ahí salen en la discusión de los casos, y si no, de última les subo el PowerPoint para que ustedes vean que es una pequeña ayuda de memoria con los ítems más importantes y cualquier cosa me lo consultan. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, les comparto los casos. Esperen que lo tengo que... ¿Se ve, no? Sí. Sí, sí, Bien. Bueno, arrancamos. El primer caso, un paciente de 82 años internado en la sala de clínica médica del hospital con mal estado general, fiebre de origen desconocido. Se decide realizar un urocultivo por punción de sonda vesical. El paciente tiene una sonda permanente, se les da el resultado del sedimento urinario que tiene escasa cantidad de células, 25 a 30 leucocitos por campo, regular cantidad de piocitos, 10 a 12 hematíes por campo, mucus escasa cantidad, se observan cilindros hialinos y granulosos y se observa una bacteriuria significativa. El laboratorio, después del urocultivo, informa el desarrollo de 2 bacilos gram negativos, ambos con recuentos significativos y solicita nueva muestra. Si fueras el médico, ¿considerás importante enviar una nueva muestra? ¿Qué recomendaciones darías y justifica? ¿Y cuál es la actitud diagnóstico-terapéutica? Escucho.
Con mi grupo pusimos que sí, que era importante, porque existía la posibilidad de contaminación de la muestra por la sonda vesical y después también serviría para indicar bien el tratamiento. Bueno, pará. ¿Por qué se pide nueva muestra en este caso? ¿Cuál es el Nosotros motivo? pusimos que, Dale, dale. no, que era eso, por contaminación de la muestra por la sonda vesical. Pero ¿y por qué asumís que es Pero, contaminación de la muestra? Porque hay más de no un sé. patógeno. En realidad, la respuesta está correcta. Cuando ustedes les informan un resultado de un urocultivo, independientemente del paciente, donde se observan 2 microorganismos, siempre se debe solicitar nueva muestra, o el laboratorio les va a solicitar que se junte nueva muestra, porque más del 90% de las infecciones del tracto urinario son monomicrobianas. Entonces es una rareza tener una infección urinaria con 2 bichos. Entonces lo que corresponde es que se vuelva a solicitar nueva muestra. Si en la segunda muestra vuelven a tener esos 2 bacilos gram negativos con ese recuento significativo, entonces sí se les da pelota, entonces se van a estudiar a los 2 bichos y se le va a hacer antibiograma a los 2 bichos y a ustedes les van a informar un urocultivo con 2 bichos y 2 antibiogramas. ¿Está? Sí, Sí. perfecto. Bien. ¿Y qué recomendación harían? ¿Qué particularidad tiene este paciente? No te Que veo utiliza nomás. sonda vesical. Tiene una sonda vesical, entonces lo correcto, la sonda es permanente, lo correcto es hacer un cambio de sonda y tomar la muestra, la segunda muestra que se solicita con una sonda nueva. Eso sería el ideal, porque ¿qué pasa? Cuando un paciente está sondado, la mayoría de las sondas se colonizan, pero no significa que el paciente tenga una infección urinaria. Por eso aparece flora y fauna cuando uno toma la muestra. Entonces, con una sonda nueva evitaríamos ese problema. ¿Qué otra recomendación, si no le pueden cambiar la sonda, harían? Tengo que tomar la muestra, por ejemplo, por una punción vesical o por una, o sea, tengo que tomar otro tipo de muestra. No la puedo tomar, si no le puedo cambiar la sonda al paciente, y el paciente hace mucho que tiene la sonda, esa sonda está contaminada, está colonizada con bichos, por lo tanto tengo que buscar otra opción, que puede ser una punción vesical o un cateterismo vesical, ¿entienden? Voy directamente a la vejiga a tomarle la muestra a ese paciente. Lo ideal, lo menos traumático es hacer un cambio de sonda. Y una vez que cambio la sonda, tomo la muestra a partir de la sonda. ¿Está? Gaby, yo tengo una pregunta. Sí, Porque hablaban de tomar la muestra a nivel distal o proximal. ¿Eso sí. tiene que ver con la herramienta? O sea, que la ingresan más o menos. No, lo importante que tienen que tener, vieron que, ¿cuáles son las condiciones generales? Olvídense que es un paciente sondado. ¿Qué indicaciones le voy a dar a un paciente para que tome la muestra para un urocultivo? Que se higienice, en Bien, caso de que sea mujer, que se coloque un tampón. sí. ¿Y qué retención tiene que haber de orina? Y que la muestra se llama del chorro medio. Está bien, es una muestra del chorro medio. ¿Y qué retención tengo que tener? ¿De 3 horas era? En lo posible de 3 horas, ¿está? En un paciente sondado no tengo retención de orina, porque la orina sale constantemente. Hay muchos que pinzan hacen un estrangulamiento de la sonda, se la pinzan para que no pase orina y dice voy a hacer la retención de orina 3 horas. Eso es un verso. La retención de orina es cuando ocurre de verdad, eso no es retención de orina. Lo que hago es a veces pinzo la sonda para decontamino con un poco de alcohol de 70 o iodo povidona la sonda por afuera y hago una punción directamente y tomo la muestra. ¿Está? Se toma por punción de la sonda. Pero no la tengo que pinzar y hacer una retención urinaria porque es una mentira. La retención urinaria la hace el cuerpo, no la sonda. ¿Está? O sea, en pacientes sondados no puedo tener la retención urinaria porque le ponen una sonda precisamente porque no puede retener orina. ¿Eh? ¿Estamos? Bárbaro. Sí, Bien. sí. ¿Quedó claro? Problema fácil. La Te hago trampita que te... Sí, una pregunta, igual en este caso que el paciente pone que tiene fiebre y demás, ¿no te sí. orienta igual como que
Está bien, es muy probable que tenga una infección urinaria, pero vos desde el laboratorio no te pueden informar nada porque no pueden informarte 2 bacilos gram negativos si no se confirman. ¿Entendés? Es muy probable que inmediatamente vos le tomes la muestra e inicies un tratamiento empírico. Eso seguro va a pasar. Pero para que vos tengas realmente un diagnóstico, vas a necesitar una nueva muestra que se te confirme realmente que sean 2 bichos y cada bicho va a tener su tipificación y va a tener su antibiograma. ¿Está? Claro, está bien, gracias. Pero, o sea, si tiene síntomas, sí podés empezar con el tratamiento empírico y si no, por ahí esperás un poco. Exactamente, dependiendo del estado del paciente. En la mayoría de los casos, estos pacientes son añosos, entonces por ahí la colonización de la sonda es permanente, entonces cada vez que vos le tomás una muestra de orina siempre va a venir con algún leucocito y siempre va a venir con bacteriuria. El problema de estos pacientes es que empiecen a tener deterioro del sensorio o alguna cosa que te alarme, pero a lo mejor con fiebre. Un paciente añoso con fiebre es un paciente complicado, así que seguramente va a iniciar un tratamiento empírico, pero en estos pacientes es muy importante que vos puedas determinar cuál es el foco. Por eso es importante volver a repetir la muestra de orina, ¿está? Porque no es lo mismo que tenga un foco renal a que esté haciendo una bacteriemia. Son 2 cosas diferentes y el pronóstico del paciente va a ser diferente. Entonces es muy importante que nosotros determinemos si esa fiebre que tiene el paciente se debe a que tiene una infección urinaria o tiene una infección urinaria debido a una colonización porque está haciendo una bacteriuria o la fiebre porque tiene una bacteriuria sin tener una infección urinaria. ¿Entienden? El estado del paciente es distinto y el pronóstico del paciente es distinto y el tratamiento es distinto. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Vamos al otro caso. Mujer de 33 años que consulta en la guardia por presentar disuria y poliaquiuria. El médico solicita urocultivo por guardia, el bioquímico procesa la orina y a las 24 horas observa el desarrollo de cocos gram positivos en un recuento de 10 a la 4 UFC por mililitro. ¿Cuál consideras que es el microorganismo más frecuente en este caso? ¿Cuál sería la actitud diagnóstico-terapéutica? ¿Y consideras como tratamiento de primera línea a la penicilina oral? Justifica. Sobre el microorganismo más frecuente, yo busqué de cocos gram positivos, o sea que la del caso es la Staphylococcus coagulasa negativa. Bien. Pero, o sea, más frecuente que no sea coco gram positivo es la Escherichia coli. Bien, vamos a eso. El agente etiológico más frecuente asociado a infecciones urinarias, independientemente de la edad y el estado del paciente, es la Escherichia coli. ¿Y por qué es la Escherichia coli? Por una incorrecta higiene desde la zona anal hasta la zona vaginal o uretral masculina. ¿Y por qué Pero no otro? no, en el hombre no. ¿Y por qué no otro bicho que no sea Escherichia coli que viva normalmente en el intestino? Es por la capacidad que tiene. Por la virulencia. Claro, de Muy pegarse bien. y ascender. Muy bien, no cualquier bicho va, porque imagínense si no viviríamos con infecciones urinarias. El bicho que produce infección urinaria, que es la Escherichia coli, es la Escherichia coli que la llamamos genérica, es el habitante normal del tracto digestivo. Fuera del tracto digestivo me puede producir enfermedad, ¿está? Esta Escherichia coli que vive en el tracto gastrointestinal normalmente y no nos produce daños, tiene la capacidad de movilizarse y de adherirse con diferentes estructuras que tiene y por eso tiene la capacidad de llegar y terminar produciendo una infección urinaria. No lo tiene Klebsiella, no lo tiene Enterobacter, que pueden ser otros gérmenes que son colonizadores normales o microbiota habitual del intestino. Solamente la Escherichia coli por las características de virulencia que tiene, muy bien lo que dijo alguno de ustedes. ¿Está? No es cualquier bicho. Ahora bien, el segundo bicho en frecuencia en las mujeres sexualmente activas es el Staphylococcus coagulasa negativo, particularmente el Staphylococcus saprophyticus. Si yo, en este caso, una mujer sexualmente activa viene con una infección urinaria, el primer bicho que se me tiene que venir a la cabeza es el Staphylococcus saprophyticus. ¿Está? Sí, entonces recuerden siempre que cuando tengo como es una enfermedad muy frecuente en las mujeres y sobre todo en las sexualmente activas, tengo que tener en la cabeza que los 2 bichos que se me tienen que cruzar porque me van a servir para comenzar el tratamiento empírico es a la Escherichia coli y al saprophyticus. ¿Está?
Una particularidad que tienen las infecciones urinarias por Staphylococcus saprophyticus en mujeres sexualmente activas es que producen una hematuria franca. Van a ver que muchas infecciones urinarias por Escherichia coli, que es el bicho por excelencia, no siempre producen hematuria, pero Staphylococcus saprophyticus sí la produce. Entonces es otra característica más que a ustedes los ayuda a pensar que en este caso es una mujer que puede ser un estafilococo coagulasa negativo, como bien dijeron una de ustedes. Vieron que el recuento se los puse menor, no les puse más de 10 a la 5. No sé si prestaron atención a eso. Y si me tienen que decir algo con respecto a eso. Que con ese recuento más los síntomas, como que va a seguir creciendo la colonia y va a llegar al recuento que sí se considera, o sea, como es lo mismo. En general, los bacilos gram negativos como la Escherichia coli, cuando dan infecciones urinarias, suelen dar con recuentos elevados. Pero por favor, no se encasillen y digan que si es de más de 10 a la 5 es una infección urinaria, y si es menos de 10 a la 5 no es una infección urinaria, porque eso es un verso. ¿Está? Cuando uno tiene que analizar, y si un paciente tiene o no tiene una infección urinaria, no solamente se va a fijar en eso, porque es importante, no digo que no sea importante, sino que se va a fijar si el paciente tiene o no tiene síntomas, y si la orina, el sedimento de orina, es patológico o no es patológico. Porque un recuento incluso hasta menor, pero un paciente sintomático y un paciente que tiene puros leucocitos en la orina, es una infección urinaria de acá a la China, por más que el recuento no sea de más de 10 a la 5. ¿Por qué les digo esto? Porque si agarran un libro un poco viejo, clasifican que si es más de 10 a la 5 es infección urinaria. Para un coco gran positivo tiene que ser más de 10 a la 4, pero ojo, porque si es menos, influye cómo está tomada la muestra, si hubo retención urinaria o no la hubo. Si la muestra es por punción suprapúbica o no es, si la muestra es tomada por un cateterismo vesical o no lo es. Entonces, ojito, no descarten una infección urinaria solamente por el recuento. Tiene que ser un combo para definir si es o no es una infección urinaria. ¿Está? Sí. Y la última pregunta hablaba del tratamiento. ¿Consideran a la penicilina como el tratamiento empírico de elección para este paciente? Si ustedes recuerdan cuando vimos lo que era la penicilina, uno de los blancos de acción de la penicilina eran los estafilococos. Sí, pero vimos que presentaba resistencia, que no se recomendaba. Muy bien. No se puede dar nunca penicilina a un estafilococo porque en más del 90% son resistentes. Entonces dejó de ser un antibiótico de elección. En la actualidad se considera, sobre todo para hablar de infecciones urinarias, cuando hay en la literatura reportado, en la literatura y obviamente regional, ¿no? Porque si agarra una literatura de Europa no corresponde a nuestro país, pero una literatura regional de nuestro hospital, de nuestra ciudad, que dice que un determinado antibiótico presenta un 20, un 25% de resistencia, deja de ser elección para los tratamientos empíricos, ¿está? Entonces la única posibilidad que yo tengo de dar un antibiótico en esas condiciones es que tenga la prueba del laboratorio que me dice que el bicho es sensible o es resistente, ¿está? Entonces la penicilina, si bien es el antibiótico de elección teórica para los estafilococos, porque es el más barato, el de menos efectos adversos, pero ha generado tanta resistencia que dejó de ser de primera línea de elección. Entonces generalmente las infecciones urinarias en este tipo de pacientes, en una mujer joven, se van a tratar con una cefalosporina, o se van a tratar con una trimetoprima sulfa, o a lo mejor se pueden tratar con una nitrofurantoína, que es un decontaminante de la orina, más que un antibiótico. ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Pasamos al otro. Otra vez, una mujer, sí. Una consulta de la pregunta anterior, que decía lo Sí. de la actitud diagnóstica y terapéutica. Sí. En el archivo decía que si la paciente tenía síntomas clásicos, bueno, y con la anamnesis se podía iniciar el tratamiento antibiótico y que el sedimento se podía tomar como este de urocultivo si el médico decidía hacerlo. O sea, en este caso, o sea, ¿se pide o no? No No me se queda muy pide. claro, No se pide. ¿no?
en realidad, hablando de mujeres sexualmente activas, es una enfermedad que no, las mujeres en algún momento de nuestras vidas al menos tenemos un episodio de infección urinaria. Y está tan relacionado la sintomatología con el desarrollo de la enfermedad que dejó de ser de utilidad el diagnóstico del urocultivo. ¿Cuándo se hacen? Cuando hay dudas, hay fallas terapéuticas, hay infecciones urinarias a repetición, o hay infecciones urinarias con bichos que son raros, ¿está? Pero por lo general los primeros episodios se solicitan en esos casos. Yo lo tengo en la diapositiva, cuando hay que solicitar cuando hay una cistitis. Ojo, en las mujeres no embarazadas sexualmente activas, porque es distinto en un hombre, o es distinto en una mujer en edad menopáusica, o es distinto en un niño. Acá se solicitan en esos casos y nada más. Genial, gracias. El otro era lo mismo, una mujer de 33 años que ingresa a la guardia por disuria, poliaquia, fiebre, pero tiene dolor lumbar, dolor en el ángulo costovertebral, náuseas y vómitos. ¿Cuál sería la actitud diagnóstico-terapéutica y consideras correcto iniciar una terapia empírica sin solicitar urocultivo? Y sospechamos pielonefritis y un urocultivo yo creo que ayudaría a confirmar el diagnóstico. Bien, a ver, en una paciente que tiene fiebre y presenta estos dolores costolumbares y qué sé yo, como lo dice la bibliografía, es una pielonefritis hasta que se demuestre lo contrario, ¿está? O sea que eso no hay dudas. No quiere decir que la entidad de la pielonefritis no necesariamente es una complicación de una infección urinaria, porque hay pielonefritis que son complicadas y hay pielonefritis que no son complicadas. ¿Cuándo consideramos que una infección urinaria es complicada? Cuando hay condiciones que predisponen a que pase la infección, ¿no? Por ejemplo, Una anomalía anatómica. bien, ¿qué más? Una infección renal oculta. También, ¿qué más? Antecedentes de haber tenido infección urinaria en la infancia. Más que antecedentes de haber tenido infección urinaria en la infancia, son antecedentes de infecciones urinarias a repetición. Pero un menor, un niño, un varón, cualquiera sea su edad, una persona mayor de 65 años, sea hombre o mujer, una persona diabética, una mujer embarazada, se van a considerar siempre formas complicadas de las infecciones urinarias. ¿Está? Entonces, siempre que haya algún predisponente a falla de tratamiento o alguna comorbilidad asociada o alguna entidad como el embarazo, la vejez o los extremos de la vida, llevan a que esa infección urinaria sea considerada complicada. En las pielonefritis, si bien voy a iniciar un tratamiento empírico, siempre tengo que pedir un urocultivo. Hay muchas cistitis o que son consideradas inicialmente cistitis, pero en realidad son pielonefritis ocultas y uno las pone en evidencia porque tiene síntomas de infección urinaria, tiene una fiebre que está un NI para ver si eso no es una pielonefritis, pero hacen los tratamientos habituales de la cistitis y el paciente no responde, entonces vuelve a tener una recaída, entonces generalmente en esos casos uno ya empieza a sospechar que lo que tenía no era una cistitis, sino que era una pielonefritis. ¿Está? En el PowerPoint, que después se los comparto, si no hacemos a tiempo a darlos, o si no tienen ganas, mira, eso lo dejo a que te de ustedes, tienen todas las situaciones en las cuales hay que considerar complicada a una infección urinaria, ya sea una cistitis o ya sea una pielonefritis. Lo importante de este problema era que no deben dejar pasar que lo que tiene el paciente es una pielonefritis, y lo importante que tienen que dejar pasar es que si bien voy a iniciar un tratamiento empírico, siempre tengo que pedir un urocultivo. ¿Está? Profe, Sí, sí. yo tengo una pregunta sobre este caso. Sí. Porque justo en este decía que la paciente presentaba vómitos y en la lectura que nos habías mandado decía que cuando tenía un paciente vómitos había que internar para dar por vía parenteral los antibióticos y después por vía oral. Y Sí. capaz condicionaba el hecho de
hacer tratamiento empírico. Entonces, por más de que tenga vómitos y se tenga que dar parenteral, se puede hacer tratamiento empírico antes de un urocultivo. Sí, en realidad vas a hacer las dos cosas a la vez. No se confundan tratamiento empírico con tratamiento ambulatorio en la casa. ¿Está? Un tratamiento empírico es una decisión médica para las cuales yo voy a tratar un microorganismo sin saber qué bicho es, pero voy a tener en la cabeza todos los posibles agentes etiológicos y complicaciones que puede tener ese paciente. Ese tratamiento empírico puede ser endovenoso, pero no deja de ser una elección empírica del antibiótico. ¿Está? Buenísimo, gracias. De hecho, un paciente que te ingresa con una meningitis, lo internás, le mandás cánulas por donde se te ocurre y le empezás de entrada un antibiótico endovenoso y es empírico, porque no sabes qué bicho es. Para ponerte un ejemplo extremo, ¿eh? Bien. Vamos al otro caso. Ay. Noelia, de 31 años, ¿es este? Sí. Noelia, de 31 años, está embarazada de 2 meses, acude a la consulta para remitirle al médico que la atiende los resultados de un control rutinario de su embarazo. En el análisis de orina se observa bacteriuria. Se aísla Escherichia coli con un recuento mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, con un sedimento urinario normal. La paciente refiere no tener ningún síntoma. ¿Crees necesario repetir el urocultivo? ¿Cuál sería la actitud diagnóstico-terapéutica? Si indicaras algún tratamiento, ¿crees importante realizar un seguimiento? ¿Cómo lo realizarías? Si Noelia no estuviera embarazada, ¿cómo procedes? Yo puse que sí, que era necesario otro urocultivo para confirmar el diagnóstico. Y ¿Qué decía que se... diagnóstico? ay, no me acuerdo, pero... Una pregunta, de esto de bacteriuria asintomática, tienen que ser 2 muestras consecutivas, por eso lo relacioné. Exactamente. ¿Cómo se define una bacteriuria asintomática? Hablaba de la presencia de 10 a la 5 microorganismos en 2 muestras de urocultivo que sea en forma consecutiva. Y el sedimento puede ser normal o patológico. Bueno, Sí, del mismo microorganismo. En realidad, estrictamente hablando, van a ver que en la práctica les va a suceder muchas veces. Cuando yo tengo una orina con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, en un paciente sin síntomas y sin sedimento patológico, y yo lo repito a ese resultado, estoy hablando de una bacteriuria asintomática. ¿Por qué les digo sin síntomas? Porque si tiene síntomas o tiene un sedimento patológico, esa bacteriuria asintomática se transforma inmediatamente en una cistitis, en una entidad perfectamente definida como infección del tracto urinario. Entonces, en la práctica general, a pesar de que el consenso que yo les di puede hablar, por lo general, cuando hablamos de bacteriuria asintomática, estamos diciendo que el paciente no tiene síntomas y la orina es normal. Y cuando uno al azar hace el urocultivo, porque en la mujer embarazada es control de rutina hacerse el urocultivo, por eso lo descubrimos. Entonces, se pide por algo en especial. La bacteriuria asintomática, la mujer no tiene síntomas, la orina le da normal, lo único que ve el bioquímico en la orina es una bacteriuria significativa de bacterias al microscopio y cuando la cultiva tiene un recuento de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Qué importancia tiene esta entidad en la embarazada? Que si no se trata, el bebé puede nacer con bajo peso. Bien. Está considerada una de las formas de infecciones del tracto urinario en la embarazada, por lo tanto tiene que recibir tratamiento porque tiene un montón de complicaciones, sobre todo para el bebé, ¿no? Entonces, una mujer embarazada con bacteriuria asintomática es motivo, obligación medicarla, como si fuera una infección del tracto urinario, como si fuera una cistitis. Es considerada una de las infecciones del tracto urinario, pero para la mujer embarazada. ¿Está? Tengo una pregunta, profe. Dice que las muestras tienen que ser consecutivas. Sí. ¿Qué significa consecutivo? ¿Un día una y otro día otra? Sí, por ejemplo, con 1 o 2 días de diferencia. O sea, lo que no puedes hacer es repetirla al mes a la orina.
Por lo general se difiere un poco más, porque suponete, hoy me trae la orina al laboratorio y yo se la informo pasado mañana, hasta que va al médico y le vuelve a pedir nueva muestra, y qué sé yo, a lo mejor pasó una semana, pero se consideran muestras cercanas, ¿entendés? La bacteriuria significativa en una mujer embarazada se mantiene, pero no la podés corroborar dentro de un mes, por eso se dice consecutivas. Cuantas más cercanas estén tomadas las muestras, más exacto es el resultado que das, más seguro. Por eso se llama consecutiva, se toman en 2 días diferentes, o a lo sumo como mucho con una semana de diferencia. Por lo general, los controles a las mujeres embarazadas se hacen, los informes se entregan rápidamente y la mujer va rápidamente al control médico. No es que espera 3 meses a llevarle un resultado, porque no es un control normal, es un control de ella y de su bebé que se lleva en la panza. Entonces tiene que ser una relación fluida con el médico, no le va a dar turno para dentro de 4 meses. ¿Está? ¿Y si la mujer no hubiera estado embarazada? No se trata. No se trata, ¿está? ¿Y si hubiera sido un hombre? Si hubiera sido un niño, Si es menor de 5 años, sí. exactamente, ojo, estamos hablando de todos los pacientes dentro del grupo que consideramos infecciones urinarias complicadas, también va a estar el hombre, va a estar los niños, va a estar los ancianos. Estas entidades hay que tratarlas. Lo que no se tiene que tratar es en la población de más frecuencia, que es en la mujer sexualmente activa. ¿Estamos? Una pregunta, ¿esto es así que no se trata porque el organismo de la mujer lo elimina por las defensas propias? Sí, porque es una entidad que no le causa ningún daño. El problema en la embarazada es que puede afectar al bebé, por eso se trata. Hay un 30% de abortos, hay un 30% de partos prematuros, hay porcentajes importantes de que la mujer haga una pielonefritis y con la pielonefritis una bacteremia y una sepsis y pueda complicarse y terminar internada. Entonces, ojo, son diferentes entidades, ¿está? La mujer de por sí, el embarazo la predispone a tener infecciones urinarias. Entonces, por eso se controla, es obligación dentro de los controles de la embarazada, además de hacerle el control del peso, el control de la presión, las ecografías y demás, se tiene que hacer urocultivos. Y los urocultivos es no solamente para que ella se transforme en una complicación, como puede ser una pielonefritis y terminar con una bacteremia, o que tenga alguna afectación sobre el bebé. ¿Está? En el apunte que yo les di, en el consenso, creo que está bastante explicado lo de la mujer embarazada. Bueno, y vamos al último caso, que se presenta Carlos, de 48 años, que acude a la guardia por presentar disuria, polaquiuria, hematuria, tenesmo de comienzo brusco de primer episodio. No presenta antecedentes patológicos, tiene una pareja estable sin antecedentes de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué conducta tomarías? ¿Le haces un sedimento urinario? ¿Le haces un sedimento urinario con urocultivo? ¿Le haces un sedimento urinario, urocultivo y laboratorio? ¿Iniciás directamente un tratamiento empírico o sedimento urinario, urocultivo más tratamiento empírico? El sedimento y el tratamiento empírico. Se le hace sedimento, urocultivo y tratamiento empírico. Las 3 cosas. Recuerden siempre que el hombre está considerado como infecciones del tracto urinario complicadas, por lo tanto las tengo que demostrar, y la demostración es hacer el urocultivo. A ver, no nos encasillemos, porque probablemente vayan a un determinado hospital y que a un hombre que aparezca así directamente le hacen un sedimento urinario y arrancan con un tratamiento empírico, y van a ir a otra escuela y le van a hacer un urocultivo. Fíjense que el médico se va a cubrir siempre con el tratamiento empírico, pero lo correcto es considerar que el hombre es una persona complicada, puede desarrollar una infección complicada, por lo tanto debo estudiarlo, y la indicación es hacer el urocultivo. Hablaba también de hacer algunas otras evaluaciones por si tiene alguna alteración neurológica o estructural, digamos. Exactamente, siempre que el hombre tenga una infección urinaria
y que yo descarte a partir de determinada edad que puede estar asociada a algún prostatismo, o sea, si yo descarto esa parte y descarto las infecciones de transmisión sexual, porque ojo, muchas infecciones urinarias, tanto en el hombre como en la mujer, pueden confundirse con una uretritis. Si ustedes agarran libros de clasificación de infecciones urinarias, van a ver que la entidad uretritis está clasificada dentro de las infecciones del tracto urinario, pero nosotros las vemos dentro del grupo de las infecciones de transmisión sexual, no dentro de las infecciones del tracto urinario. Entonces, son dos entidades diferentes a pesar de que están relacionadas anatómicamente. Pero si ustedes descartan una uretritis y descartan un prostatismo, por ejemplo, qué sé yo, viene un muchacho de 40 años y tiene una infección urinaria, no está bien que tenga una infección urinaria, porque el hombre tiene 1.000.000 de mecanismos de defensa para la infección urinaria, que no la tenemos las mujeres. Entonces, si tiene una infección urinaria, estoy obligado a estudiarlo a ese paciente, porque puede tener un defecto anatómico o algún defecto de otro tipo, o alguna enfermedad de base, o algo que lo predispone a tener esa enfermedad. ¿Está? Tiene excelentes mecanismos de defensa para la infección urinaria, por eso nunca las tiene, por eso es una rareza en los hombres. Si ustedes agarran, vayan, cuando roten por los hospitales, pídanle al laboratorio la estadística según el sexo de las infecciones urinarias, el 99,99% son mujeres, y el 90% de ese 99,99% son mujeres sexualmente activas. Por eso es una rareza. Entonces, todo lo que es una rareza, tengo que abrir los ojitos y hacer otro tipo de estudios, o hacer estudios complementarios, o aumentar los estudios microbiológicos, que esto es válido para cualquier enfermedad. Cuando es una rareza, tengo que meter todos los esfuerzos para ver qué cuerno es, porque cuando es algo que es frecuente y pasa todos los días, con tan solo verlo al paciente voy a asumir lo que es. ¿Está? Es más fácil diagnosticarlo. Así metemos la pata también, ¿Está? O sea, perdón, en resumen, si no es nada de la próstata o de transmisión sexual, ahí sí lo estudiás con todo lo que dijiste. Exacto. Lo que pasa es que a veces al inicio, a lo mejor te lo podés llegar a confundir con un prostatismo o una uretritis, pero si vos, eso es muy fácil de descartar y seguramente lo vas a estudiar al paciente desde haciéndole tomografías, ecografías o algún otro tipo de estudios. Y en el laboratorio informan un sedimento urinario con unos 10 leucocitos por campo y un urocultivo con 10 al cubo, unidades formadoras de colonia por mililitro de Escherichia coli. ¿Es una infección urinaria? ¿Es una contaminación? ¿Es una bacteriuria asintomática? ¿Hay que repetir la muestra? Ojo, miren el recuento. Es una infección urinaria. Es una infección urinaria, por eso les decía que al principio cuando arrancamos, no nos encasillemos con los valores de recuento, porque este paciente cierra redondito, tiene sedimento patológico porque tiene 10 leucocitos por campo, no hay que tenerse, y menos el hombre, leucocitos en la orina. Tiene el desarrollo de un microorganismo que es la Escherichia coli, tiene todos los síntomas de infección urinaria. ¿Qué va a hacer? Es una infección urinaria, por más que el recuento es 1000. ¿Está? Entonces, en este caso que cierra todo tan redondo, igualmente hay que hacer tantos estudios, porque Sí, yo leí porque que... sí los tenés que hacer, porque no tiene que hacer infección urinaria. ¿Por qué la hace? Seguramente la hace porque a lo mejor tiene retorcido un uréter y tiene un impedimento en el vaciamiento de la vejiga, y eso es lo que lo predispone a infecciones urinarias, ¿entendés? Claro. O sea, hay que estudiarlo porque puede tener otra cosa. Está bien. Lo mismo que si hay un nene, ya sea un varón o una nena, que tenga infección urinaria, hay que estudiarlo porque no son normales. ¿Entienden? Las infecciones urinarias son más frecuentes, son mucho más frecuentes lejos en las mujeres que en los hombres. Pero empieza, a medida que aumenta la edad, empieza a aumentar la brecha de diferencia, pero al principio se comportan igual los varones y las mujeres, y al final también se comportan igual los hombres y las mujeres. Pero en un nene de 2 años o en un bebé lactante que tiene una infección urinaria, algo tiene que tener, porque no son normales, no son infecciones frecuentes. Tiene tos, es una infección frecuente. Tiene una bronquitis, es una infección frecuente. Puede llegar a ser una neumonía, una otitis, son infecciones frecuentes, pero una infección urinaria en un niño no es frecuente. Por lo tanto, estoy obligada a estudiarlo. Sea hombre o sea mujer, no importa. ¿Está?
Gaby, respecto a eso, ahora en la semana que viene damos una BP que es un caso de un nene que tuvo hidronefrosis fetal y que después desarrolló una infección urinaria. Sí. Y lo que salió en la lluvia, que nos preguntábamos, decíamos, bueno, puede ser Escherichia coli, ¿no? Uno de los patógenos. Pero no es la Escherichia coli patógena que genera el YU. O sea, no es esa No, cepa. no, no, no. Muy bien la aclaración. Nosotros podemos dividir a las Escherichia coli en varios grupos, pero digamos de interés médico en 3 grupos. Las que son enteropatógenas, o sea, las que me van a producir enfermedad en el tracto digestivo, las que son uropatógenas, que me van a producir infección en el tracto urinario, pero no son las mismas. O sea, la Escherichia coli enterotóxica, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enteroinvasiva, todo el verso que vimos en la unidad 8 de digestivo, no me pueden producir una infección urinaria, porque son patógenos exclusivos de tracto digestivo. La que me produce infección urinaria es la Escherichia coli que vive normalmente en el intestino, que en el intestino es microbiota habitual, pero pasa a ser un uropatógeno para el tracto urinario. Pero no se Buenísimo, confundan, genial. no producen infecciones urinarias, producen infecciones del tracto digestivo, ese grupo que vos decís. A ver, les hago otra pregunta. Supónganse que el último caso, el de Carlos, les dice que le hacen una punción suprapúbica y el laboratorio les informa que desarrollan 2 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli, con todos los síntomas, todo lo demás igual. ¿Es un urocultivo positivo? ¿Es un urocultivo negativo? ¿Lo tengo que repetir? Y si son 2, habría que repetirlo, por lo que hablamos antes, ¿o no? A ver, ¿quién da más? Las muestras que se Se toman tiene que jerarquizar el patógeno que sea uropatógeno. las muestras de orina que se toman por punción suprapúbica o por cateterismo vesical, que en cualquiera de las 2 situaciones estoy directamente conectado a la vejiga, no interesa el recuento. Así aísle una única bacteria, va a ser el agente etiológico de la enfermedad, porque la vejiga es estéril, no tiene que tener bichos. ¿Por qué hago un recuento cuando yo tomo una muestra por chorro medio? Porque esa porción de la uretra sí está más colonizada. De la vejiga para abajo está colonizada, entonces yo a medida que voy haciendo pis, se me va llenando de bichos que forman parte de esa mucosa. Si yo no lo jerarquizo haciendo un recuento, asociado a los síntomas del paciente y a la patología o no que pueda tener el sedimento urinario, no voy a poder nunca determinar si es patógeno o no. Ahora, si yo le punzo directamente la vejiga al paciente, por una punción suprapúbica, por ejemplo, directamente lo que crezca ahí va a ser el agente etiológico, no me importa el recuento, no tengo que hacer recuento directamente, porque no tiene que haber bichos en la vejiga. ¿Está? ¿Cuándo hay bichos en la vejiga? Cuando hay infección urinaria. En un paciente normal que yo le tomo la muestra por chorro medio, porque el paciente puede orinar, esa orina siempre se contamina con otros bichos, por lo tanto la tengo que jerarquizar. Pero, por ejemplo, un recién nacido, si yo tengo que tomar una muestra de un recién nacido, tengo que tener cuidado, porque la muestra del chorro medio no existe en un recién nacido porque no puede contener esfínteres. Y ponerle esperar que el bebé orine, supónganse una lauchita chiquitita así, que pesó menos de 1 kilo, está internado en neonatología. No le puedo tomar una muestra, esperar a ver cuándo orina para tomarle la muestra de urocultivo. Generalmente esos pacientes van a una punción suprapúbica que las toma el médico, no las toma el bioquímico, o un cateterismo vesical, y ahí no me interesa el recuento. Profe, Sí. pero si haces punción suprapúbica, ¿no se puede contaminar por piel? Bueno, con todos los cuidados de asepsia que tenés que tener, obviamente que se puede contaminar, pero vos fíjate que es una toma de muestra que es cruenta, porque lo estás exponiendo al paciente a algo que es cruento, no es que mee directamente en un tarrito, le tenés que pinchar que le va a doler y le va a molestar. Si vos no tenés el cuidado de contaminarle bien la piel y arruinás la muestra porque lo contaminás a través de la piel, es imperdonable. Entonces, fíjense que cuando uno tiene que tomar una muestra que implica un procedimiento cruento para el paciente, tienen que tener en la cabeza que ese es un momento único en la historia del paciente, porque no pueden volver a tomar una muestra, no lo pueden volver a hacer pasar por eso porque no tomé los cuidados y se me contaminó.
Si ustedes toman los cuidados que decontaminan bien la piel, hacen un pequeño campo quirúrgico para evitar que se contamine, la muestra no se les va a contaminar, se los puedo asegurar. Ahora, si están tomando mate y están charlando y vengo, le voy a pinchar ahí para tomarle la muestra, ahí sí se les va a contaminar la muestra. Entonces piensen que todo ese tipo de muestras que implican un momento cruento para el paciente generalmente tienen que delimitar zonas como si fuera un campo quirúrgico, o sea, van a tener que tener determinados cuidados, porque, a ver, que se te contamine la muestra de última es lo menos interesante. El problema es que le introduzcas al paciente un microorganismo y lo termines haciendo una sepsis por algún bicho que estaba en la piel y se lo introdujiste. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando uno toma estas muestras. ¿Está? Sí, gracias. Y si fuera un nene que no controla esfínteres, ¿cómo toman la muestra? Un lactante que va porque tiene un diagnóstico de una posible infección urinaria y no le van a hacer una punción suprapúbica, porque eso se deja para determinadas situaciones, ¿no? No lo van a hacer pasar a un bebé que está sano, que tiene una infección urinaria, que puede tener algún problema anatómico que es solucionable, no le van a hacer una punción suprapúbica. Van a arrancar con un urocultivo, una toma de muestra normal. ¿Cómo toman la muestra? De un lactante, de un bebé que no controla el esfínteres. ¿Por sonda? Y, ¿No se les pone una bolsita? bueno, ahí vamos. En realidad lo que debemos hacer, tenemos que tratar de evitar el uso de las bolsas colectoras, porque las bolsas colectoras que vienen con la formita de la vagina o la formita del pitito, tiene un adhesivo que uno se los pega y se lo deja, se le volvés a poner el pañal hasta que le dé haga pis y después juntas esa bolsita. Pero esa bolsita colectora no es estéril, entonces puede llevarnos a resultados erróneos desde el laboratorio de interpretación, porque puede ser. Ustedes piensen que los bebés a lo mejor no alcanzan a desarrollar un recuento elevado de microorganismos, pero sí van a tener una infección urinaria igual si está todo acompañado. Si esa bolsa encima no está estéril, que se me puede mezclar con otros bichos, ahí ya estamos en una complicación. Pero no lo descarto, ¿eh? Lo ideal es comprar un vasito estéril, sacarle el pañal, higienizarlo al bebé y apoyarle en el pitito o en la vagina el vasito mientras le das una mamadera con leche o con un poco de agua, le das un líquido porque vieron que los bebés cuando toman les estimulás la micción automáticamente. Entonces esperás. Si a los 15 minutos el bebé no meó, que es muy probable porque le vas a sacar el tarrito y en ese momento va a mear, entonces si el bebé a los 15 minutos no mea, sacás el tarrito, deberías usar uno nuevo porque lo tuviste 15 minutos abierto y se te pudo haber contaminado. A ver, tampoco es tanto, lo podés volver a usar, pero tenés que volver a higienizar el bebé para volver a intentar tomar la muestra. O sea que tiene su complicación tomarle la muestra a un bebé. Ahora, ¿qué pasa? A veces es preferible ponerle la bolsita colectora, porque a lo sumo le vamos a hacer un sedimento urinario, y en el sedimento urinario no me interesa si está estéril o no, si hay leucocitos los va a tener y son del bebé, no van a ser de la bolsa colectora. Entonces a lo mejor un bebé con síntomas, probables síntomas de infección urinaria, encima yo estoy informando un sedimento urinario que es patológico, altamente probable que arranque con un tratamiento empírico ese bebé. ¿Ah? Pero ojo en ese sentido al momento de interpretar el resultado de un urocultivo si le puse una bolsa colectora. Lo que hay que tener cuidado con las bolsitas colectoras es que el bebé, además de hacer pis, inmediatamente hacen caca, que no se les vaya a meter caca dentro de la bolsita, porque ahí sí se les van a meter flora y fauna de bichos y van a tener 10 a 1 millón de recuento de microorganismos, ¿está? Entonces hay que tener mucho cuidado que el bebé no haga caca, porque si el bebé se hizo caca y ustedes creen que no se metió adentro de la bolsita colectora, esa bolsita colectora no sirve porque seguro se metió un poco de caca aunque ustedes no la vean. Entonces hay que volver a hacer todo el procedimiento otra vez. ¿Está? Sí, está. Sí, profe, gracias. Bueno, escúchenme. ¿Quieren que les suba a la página el PowerPoint, al Moodle el PowerPoint que había armado y si tienen dudas me lo consultan o quieren que lo miremos ahora? Yo no tengo problemas, es por ustedes, porque va a llevar como 1 hora eso. Por mí si lo miramos con vos mejor, pero no sé el resto qué opina.
como ustedes quieran. Sí, de una. Bueno, lo hacemos rápido porque hay muchas cosas que ya las dije. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Si querés, profe, después pasárnoslo a alguno de nosotros. Sí, sí. Por mail. Después yo lo subo a Moodle, no se preocupen. Sí, sí, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿por qué hay que estudiar las infecciones urinarias? Recuerden que son enfermedades de prevalencia creciente desde los primeros años de vida, que en lo que son niños se asocian a cicatrices e insuficiencias renales como complicaciones, que son la causa más frecuente de consulta en las mujeres, que es la localización más frecuente de infecciones intrahospitalarias que están asociadas a instrumentación. Recuerden que todo paciente que está hospitalizado y que tiene una instrumentación del tracto urinario seguramente va a desarrollar una infección urinaria y son de particular importancia en el embarazo. Las vías urinarias, recuerden que son normalmente estériles y a eso le vamos a descartar tanto la uretra masculina, femenina como masculina porque no son estériles, son la única parte del tracto urinario donde no son estériles. Y recuerden que el principal mecanismo de defensa que tenemos del tracto urinario cuando no hay impedimentos es el vaciamiento de la vejiga. ¿Y a qué me refiero impedimentos? A que haya un defecto anatómico, a que haya un tumor, a que haya cálculos, por ejemplo. Eso significa que hay algo que está obstruyendo la salida de la orina. Entonces, recuerden, el principal mecanismo de defensa que tenemos a las infecciones urinarias es el vaciamiento de la vejiga. Ese pasaje de orina, como les dije, se puede dificultar por un montón de cosas. La principal patogenia de las infecciones urinarias es la vía ascendente, es decir, van a entrar desde afuera, o sea que por lo general va a ser contaminación del tracto digestivo, con algún bicho del tracto digestivo, se la llama la vía ascendente, canalicular o retrógrada. La vía descendente, que es la vía hematógena, es cuando el bicho viene por la sangre, se da cuando hay bacteriemias y bacteriemias simultáneas, entonces uno puede asumir que es un foco renal. Puede haber algunas pielonefritis por bacteremia, y eso se da, por ejemplo, cuando hay elevado inóculos, y exceptuando la tuberculosis renal, que puede directamente dar una pielonefritis, o las infecciones reiteradas por Staphylococcus aureus. Pero en general, la vía por el cual los bichos llegan a producir una infección urinaria es ascendente, o sea, de afuera hacia adentro, y en muy pocas situaciones es al revés. En lo que sí tienen que pensar es que todo recién nacido, durante el primer mes de vida, que tenga síntomas de fiebre, una de las cosas que tengo que pensar es que pueda ser una infección urinaria, y esa infección urinaria es descendente o hematógena. Y vía linfática es muy probable que participe, pero lo más importante es la vía hematógena y la vía retrógrada. Profe, pregunta. Disculpa, ¿vos estás pasando las diapositivas? Porque nosotros estamos viendo solo la primera. ¿No las ven a las diapositivas? No, solo la primera, la portada, por eso. Ay, para. Me parece que cuando pusiste a iniciar la presentación solo podíamos ver la pantalla vieja y por eso no. ¿Ahí lo ven? No. No. Paren, ¿eh? Vamos otra vez. De madera total, ¿eh? No hay drama, profe. Hay tiempo todavía. ¿Ahí lo ven?
Sí, ahora sí. Sí, estás en la diapo 5, me parece. Sí. ¿Y ahí lo ven? No, seguimos viendo la diapo 5. Claro, que estás intentando ponerla grande. Sí, no me deja, por eso. Bueno, se las paso así en chiquito. Dale, Bueno, dale, lo dale. que había hablado era de la importancia, porque hay que estudiarlas, de la patogenia, cuáles eran los principales mecanismos de defensa que teníamos, de saber que esa patogenia, la principal vía es la ascendente y en segundo lugar la descendente, y que la descendente la tengo que pensar sobre todo en los niños, en los recién nacidos hasta el primer mes. Y la definición de lo que es la infección urinaria es, las infecciones del tracto urinario es la invasión microbiana del parénquima renal y o sus vías de excreción. Entonces las podemos clasificar en función de la localización en una cistitis, en una pielonefritis y en una bacteriuria asintomática. Recuerden que es una entidad dentro de lo que son las infecciones del tracto urinario, y según la evolución la podemos clasificar en complicadas o no complicadas, independientemente si sea una cistitis o una pielonefritis. Y llamamos no complicadas a todas aquellas situaciones en las que no existen condiciones que predisponen a una infección urinaria o a las fallas del tratamiento. Esas infecciones urinarias complicadas se van a dar en los varones, o sea, todos los hombres son considerados infecciones urinarias complicadas. Se las considera a las mujeres infecciones urinarias complicadas si está embarazada, si recibió una antibiótico terapia reciente, si ha tenido una manipulación urológica reciente, si es menos de 5 años o mayor de 65 años, o sea, no solamente una mujer embarazada tiene una UTI complicada, todas estas mujeres también. Las infecciones intrahospitalarias, las infecciones urinarias por hospitalizaciones recientes, todo paciente que esté en una institución, por ejemplo en un geriátrico, todas las infecciones del tracto urinario recurrentes o cuando existan uropatías, todo paciente diabético o con una insuficiencia renal crónica, a manera de ejemplo, son consideradas infecciones del tracto urinario complicadas. Por lo tanto, tengo que categorizar todo eso. Entonces, al momento de saber si una infección urinaria puede ser complicada o no, voy a saber si es un hombre, si es un anciano, si está hospitalizado o no, si está embarazada, si tiene un catéter, si ha tenido una instrumentación. O sea que fíjense que son todas cosas que tengo que evaluar al momento de categorizar esa infección del tracto urinario como complicada o no. Y acá tienen el dibujito para que no nos olvidemos de la uretra, que está clasificada como dentro de las infecciones urinarias, pero nosotros no la vamos a ver en esta unidad, sino que al grupo de las uretritis las vamos a ver como infecciones asociadas al sistema genital, y la mayoría de las veces infecciones de transmisión sexual. La cistitis, los síntomas de cistitis son disuria, polaquiuria, micción imperiosa y dolor suprapúbico. La orina con baranda tiene mal olor y muchas veces hay hematuria. Recuerden que la hematuria generalmente es franca y es frecuente en las mujeres sexualmente activas cuando el principal agente etiológico es Staphylococcus saprophyticus. No importa que no se acuerden los nombres, lo que no se pueden olvidar es a la Escherichia coli asociada acá, ¿eh? No me pueden poner cualquier otro bicho, la Escherichia coli se la tienen que acordar. La mujer que tiene un síndrome, cuando la mujer tiene un síndrome miccional, hay que hacer un diagnóstico diferencial con uretritis infecciosas, uretritis traumáticas o las vaginitis, porque todas tienen síndrome miccional. En el varón joven o de mediana edad que tiene un síndrome miccional y tiene ausencia de patología urológica o de alguna manipulación del tracto urinario, siempre tenemos que descartar la presencia de una uretritis, especialmente si hay supuración uretral o una prostatitis si la infección es recurrente. Entonces fíjense que son en las únicas dos situaciones en que las tengo que pensar. La pielonefritis, en cambio, cursa con fiebre, escalofríos, hay dolor lumbar, hay puño percusión positiva, generalmente está asociada a síndrome miccional y con menor frecuencia puede haber náuseas y vómitos. Pero digamos, lo más importante de esto es que la fiebre, el dolor lumbar y la puño percusión generalmente están asociadas a una pielonefritis. Suele haber leucocitosis, es decir, aumento de glóbulos blancos en la sangre, suele haber con desviación a la izquierda, es decir, voy a ver formas inmaduras, y en un 20 a 30% de los pacientes esa pielonefritis puede hacer una bacteriemia, o sea, los bichos circulando por sangre. La bacteriuria asintomática
Solo en el 30% de las mujeres se acompaña con piuria, o sea, con piocitos en la orina. La bacteriuria asintomática se presenta en el 25 al 50% de las mujeres embarazadas, en casi el 80% de los pacientes diabéticos y en el 90% de los ancianos. Suelen tener recuentos elevados y esos recuentos elevados suelen persistir por años si la bacteriuria es asintomática. En los ancianos, una bacteriuria asintomática puede indicar un aumento de la mortalidad. Y si los niños son menores de 5 años, pueden tener complicaciones graves, sumados si son, por ejemplo, chicos neutropénicos, o si están trasplantados, o si tienen reflujo. Es decir, son entidades que hay que darle importancia en ese grupo de pacientes. Una mujer embarazada que no está tratada con una bacteriuria asintomática tiene un 20-40% de casos de hacer una pielonefritis. Esto a su vez duplica el porcentaje de los partos prematuros y esto a su vez duplica el nacimiento de bebés con bajo peso al nacer y con aumento de mortalidad, ¿no? Porque todo eso está asociado al aumento de mortalidad. Una pregunta, profe, que estaba en el material. Ahí la piuria no significa nada, ¿no? Vos te quedás con el recuento del número nada más. Porque justo está también en el ABP, por eso te pregunto. La piuria, en realidad la puse en la cosa y a mí en la diapositiva y es un término que a mí no me gusta. ¿Qué es la piuria? ¿Qué son los piocitos? La puse. Yo tenía entendido que es más de 5 leucocitos por campo. Bueno, ¿no? Algunos dicen que son más de 5, otros dicen que son más de 10. En realidad, un informe bueno de laboratorio te tiene que decir la cantidad de leucocitos que vos ves por campo. Eso es. Después la piuria es un término más vulgar, es un término más interno, que es un término que puede llevar a confusión, porque para algunos la piuria es más de 10, para el otro la piuria es más de 20, y no es lo mismo más de 10 que más de 20 en muchas situaciones. Entonces, pero no me gusta, lo tendría que haber sacado. Prefiero que hablemos de cantidad de leucocitos por campo, o que te digan un informe de laboratorio muy abundantes leucocitos, ¿no? Que también es válido. Entonces, ¿cuándo voy a solicitar un urocultivo? En los casos de cistitis, voy a solicitar urocultivo cuando yo vea que hay factores de riesgos para hacer una pielonefritis, o cuando hay factores de riesgo de hacer una complicación, o cuando el paciente se presenta con síntomas atípicos, o cuando hay recurrencias de infecciones urinarias, o cuando hay fallas en el tratamiento. Fíjense que no siempre voy a pedir urocultivo. A ver, no está mal que lo pidan, pero en una cistitis propiamente dicha puede, y sobre todo si es una mujer, puede no ser necesario. Pero siempre que se sospeche una pielonefritis hay que solicitar un urocultivo. Yo dividí a los casos de infecciones urinarias y voy a hablar algunas palabras de lo que pasa en las mujeres no embarazadas. La cistitis aguda en la mujer puede ser una entidad de una infección urinaria no complicada, y en este caso no va a haber alteraciones funcionales ni estructurales de las vías urinarias, pero si las hay, pasa a ser una infección urinaria complicada en esa mujer. Se caracteriza por disuria y poliaquiuria. El factor de riesgo es la relación sexual. Las mujeres sexualmente activas que mantienen relaciones sexuales probablemente tengan mayor cantidad de infecciones urinarias que el hombre. El que haya tenido infecciones urinarias previas y el uso de diafragmas predisponen a la mujer a tener una infección urinaria. Un docente mío, cuando yo estudiaba, decía que no existe mujer en la vida que no haya tenido al menos una vez un episodio de infección urinaria. Y por lo general son de presentación brusca, no es que la mujer hace un mes que viene con una molestia, no, está prácticamente en 1 o 2 días empieza a tener los síntomas. Bueno, datos epidemiológicos no les voy a nombrar porque está lo pueden encontrar en cualquier libro. Lo que sí, esto es importante, que está relacionado a lo que me preguntaban hoy si pido o no pido en el urocultivo. Y miren, en una mujer sexualmente activa que no está embarazada, ante síntomas clásicos, que no hay síntomas vaginales, la probabilidad de que ese episodio sea una infección urinaria es del 80%, y por lo tanto no es necesario hacer ni un sedimento urinario, ni pasar una tira reactiva, ni hacer un urocultivo. Ya los síntomas habilitan para iniciar un tratamiento empírico. Pero para estos casos siempre es importante hacer una anamnesia y asegurarnos de que la mujer no tiene síntomas vaginales, o que no ha tenido diferentes parejas sexuales a repetición, porque puede estar haciendo una infección de transmisión sexual en vez de ser una cistitis aguda. Entonces es importante la anamnesis que yo le haga a la paciente, y siempre tengo que iniciar un tratamiento
un tratamiento empírico que sea el clásico y que sea el adecuado. Para ser el adecuado, recuerden que un 20% de resistencia a un antibiótico deja de ser un tratamiento empírico. Después vamos a ver un poco de los tratamientos. La presencia de síntomas vaginales, flujo, ardor, prurito, disminuye la posibilidad de que eso que está pasando a la mujer sea una infección urinaria. Y solo en estos casos se sugiere realizar un examen ginecológico u otros estudios complementarios. Por eso es importante la anamnesis. Entonces, ante la menor sospecha de que lo que pueda tener es algo asociado a los genitales, siempre hay que hacer estudios ginecológicos y en el peor de los casos solicitaremos un urocultivo. Pero en ausencia de síntomas genitales, esa mujer con una correcta anamnesis, esos síntomas corresponden a una cistitis y no tengo que hacer nada. Ya es diagnóstico de una infección del tracto urinario. En el caso de las infecciones urinarias altas, que serían el caso de las pielonefritis, son entidades que son bastante frecuentes. Pueden ser desde cuadros leves hasta disurias, con disurias hasta cuadros graves que requieran internación de la paciente. Se da en la brecha de los 18 a los 40 años, así que fíjense que es más o menos la misma que para la cistitis. No es complicada si no existe obstrucción, pero si hay algún factor predisponente, esa pielonefritis pasa a ser una entidad complicada. Bueno, acá están los síntomas, que eran los síntomas que yo les puse en el problema, que es fiebre con o sin escalofríos, dolor lumbar, dolor en el ángulo costovertebral, puede haber dolor abdominal y náuseas y vómitos, orientan siempre el diagnóstico de la pielonefritis. Un tercio de las pacientes que tienen una infección renal pueden tener solamente síntomas que sugieren infección del tracto urinario baja. Esos cuadros son las pielonefritis ocultas y son probablemente la causa de los fracasos terapéuticos con los regímenes cortos de antibióticos. Ustedes piensen que una cistitis, el tratamiento generalmente es de una semana, pero una pielonefritis, el tratamiento para que sea efectivo es más largo. Por eso muchas veces ante los fracasos terapéuticos, asumiendo que lo que tiene la mujer es una cistitis, en realidad lo que tenía era una pielonefritis oculta. La etiología es lo que hablamos. Más del 95% es un bicho. Los cultivos polimicrobianos siempre hay que descartar errores en la toma de muestra, por eso siempre hay que pedir una nueva muestra. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Correcta higiene. Esa correcta higiene tiene que ser, yo les digo lo mejor, el gold standard. Tiene que ser la noche anterior, hacer hervir agua y dejar que se enfríe, y va a ser una correcta higiene con agua hervida. Eso es lo mejor. En lo posible que haga una higienización con un jabón nuevo, no con un jabón usado, porque los jabones usados están altamente colonizados con bacterias. Entonces es preferible que utilice un jabón nuevo. Que no se seque la mujer y se va a colocar un tampón vaginal. Ese tampón vaginal no necesariamente tiene que ser un tampón de menstruación, puede ser un pedazo de algodón, una gasita, ¿está? Lo que nosotros queremos hacer es evitar que pase flujo vaginal a la muestra de orina. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Es importante, si la paciente controla esfínter, que tome el chorro medio, porque el primer chorrito de orina sirve para lavar la porción externa del tracto, la más exterior del tracto urinario, y entonces voy a barrer parte de la microbiota y voy a asegurar que lo que tomo es orina del medio. Si los pacientes no controlan esfínteres, le tendré que poner una sonda. Si es un paciente añoso, si es un bebé, tendré que estar con el tarrito ahí aguantando hasta que haga pis. Tengo que pensar siempre, si el paciente es sondado, de hacer una punción de sonda con todos los recaudos de que a veces es necesario cambiar la sonda, o punciones suprapúbicas o punciones vesicales de cateterismo vesical en los casos que fuera necesario. La mayoría de las veces cuando ustedes van a un laboratorio y les dan las indicaciones para la toma de muestra, les dice que es la primera orina de la mañana. Nosotros pedimos primera orina de la mañana porque es la orina donde pasó toda la noche y estamos casi seguros que va a haber una buena retención urinaria, pero la orina para urocultivo puede tomarse en cualquier momento del día siempre que se respeten estas condiciones. En cuanto al sedimento de orina, siempre hay que hacerlo. El sedimento de orina siempre orienta y el urocultivo confirma el diagnóstico. Los test rápidos pueden contribuir, pero la verdad que es gastar plata al pedo, ¿está? Un buen sedimento de orina, y en el mayor de los casos, si hay que recurrir a un urocultivo, es suficiente para hacer el diagnóstico de la enfermedad.
Del sedimento urinario lo que nos interesa siempre es la presencia de los leucocitos, porque la leucocituria, o sea, el aumento de los leucocitos, son altamente sensibles y altamente específicos de un diagnóstico de infección del tracto urinario. Las tiras reactivas que determinan nitritos y determinan un montón de cosas más, tienen muchos errores y a mí lo que me interesa saber son las células que están presentes en ese sedimento urinario. O sea, la orina tiene un montón de parámetros que son importantes para el diagnóstico de un montón de enfermedades. Estamos hablando pura y exclusivamente de infecciones del tracto urinario. ¿Cómo lo tienen que solicitar? Paciente fulanito, solicito urocultivo, recuento de colonias, tipificación y antibiograma. Si ustedes ponen solamente urocultivo, en el laboratorio les van a informar todo, les van a informar cuánto desarrolló, qué desarrolló y cuál es el antibiograma. El problema es que si ustedes no ponen todo, el laboratorio igual se los va a hacer, pero no lo cobra, porque lamentablemente los nomencladores para el laboratorio son distintos para cada una de estas cosas. Por eso es importante que cuando lo escriban completo, porque entonces se aseguran que el bioquímico lo va a poder cobrar, si no, no lo cobra. E igual se los va a hacer. En cuanto a la parte microbiológica del diagnóstico de las infecciones urinarias, hacer una coloración de Gram es de baja sensibilidad, porque los bichos, a pesar de que hay un recuento de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia o más, significa que están desperdiciados, desparramados en una gotita de orina. Me va a costar verlos, por eso es de baja sensibilidad. Así que imagínense la cantidad que tiene que haber para que yo pueda ver groseramente en un sedimento urinario. Bueno, lo que les dije cuando hay que pedirlo, ya lo nombramos. Las infecciones urinarias recurrentes, cuando hay 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año, es común en las mujeres, muchas resuelven espontáneamente, y la microbiota fecal es la responsable de estos cuadros, ¿no? Pero no requiere evaluación del tracto urinario. Las infecciones urinarias complicadas, estamos pensando en un embarazo, en un trasplante, en un geronte, en un sondado, en un paciente urológico, en un paciente, infecciones micóticas, o sea, todo bicho extraño que me produzca una infección urinaria es considerada una infección urinaria complicada. Les digo para hacer una diferencia, porque no siempre una mujer que haga infecciones urinarias a repetición la vamos a considerar una infección urinaria complicada. Pero bueno, esto también es muy, tampoco no nos encasillemos en esto, ¿no? O sea, hay un montón de cosas para evaluar, pero es más o menos para que ustedes tengan un pantallazo. Bueno, acá lo que les dije, los recuentos en general son significativos cuando hay un recuento mayor a 1000, pero no descartemos los recuentos menores de 1000, ¿está? Recuentos mayores de 10 a la 5 siempre son sugestivos de una infección del tracto urinario. Recuentos menores, pero hay síntomas o hay leucocituria, siempre deben considerarse significativos. Los bajos recuentos sin síntomas y o leucocituria no son significativos. La única que es significativa es cuando no hay síntomas y no hay leucocituria, es la bacteriuria asintomática, pero tiene que haber un recuento elevado, más de 10 a la 5 de unidades formadoras de colonia. Si la muestra está tomada al acecho. Muchas veces si la muestra está tomada por cateterismo vesical, es decir, directamente yo entro a la vejiga, se considera un recuento de más de 10 al cuadrado. El 90% de las infecciones urinarias no complicadas son producidas por enterobacterias y en las pielonefritis no complicadas no es necesario hacer un hemocultivo, porque el porcentaje de mujeres que hace una bacteriemia en las pielonefritis no complicadas es muy bajo, pero puede haber algunas que lo hagan, o sea, no estamos obligados a hacerlo. En un paciente complicado, por ejemplo un diabético, que hace una pielonefritis, estamos obligados a hacerle hemocultivo porque tiene una alta probabilidad de que ese bicho se empiece a desparramar. Como tratamiento de las infecciones urinarias, el tratamiento con antibióticos siempre está justificado y hay que tratar al paciente con antibióticos, a pesar de que muchos pacientes pueden resolverlo espontáneamente en menos de 6 meses. Siempre es conveniente hacer un tratamiento de antibióticos. No les voy a decir porque hay guías, no me voy a detener en esto, porque además esto va cambiando casi constantemente. Lo que sí les voy a decir es que las drogas de elección en la actualidad para el tratamiento de las infecciones urinarias es la trimetoprima sulfa y las fluorquinolonas, como la norfloxacina y la ciprofloxacina. En las recurrencias pueden, o sea que son las infecciones urinarias a repetición,
Puede darse nitrofurantoína, puede darse TMS o puede darse norfloxacina. Los beta-lactámicos, como las cefalosporinas, se dejan indicados como tratamientos empíricos para las embarazadas, porque la embarazada no le puedo dar una norfloxacina. Pero ojo, siempre con un antibiograma que respalde esa decisión. La mayoría de las pielonefritis que se pueden presentar como dentro de las infecciones del tracto urinario no requieren internación, pero recuerden, si la mujer está embarazada, si hay inestabilidad hemodinámica, si hay vómitos o si hay dudas diagnósticas, es preferible internarla a la mujer. A veces cuando hay síntomas severos de infección urinaria o hay intolerancia digestiva, que era lo que comentaba una de las compañeras de ustedes en el caso, a veces hay que iniciar el tratamiento de forma parenteral, pero eso no significa que el tratamiento no siga siendo empírico. Y siempre que se presente fiebre o dolor lumbar y esos síntomas permanezcan más de 3 días, hay que estudiar la vía urinaria porque hay algo que está impidiendo que pueda curarse, y por lo general son defectos anatómicos o la presencia de alguna masa que predispone a esa infección urinaria. Puede haber tratamientos no antibióticos de las infecciones urinarias. Recuerden que a veces hay que dar analgésicos porque son molestas, muchas veces duelen. Hay muchos tratamientos para las infecciones urinarias a repetición y se dan como profilaxis, por ejemplo, la acidificación de la orina, por ejemplo, el uso de jugo de arándanos porque produce acidificación de la orina. Cuando la orina acidifica, aumenta la concentración de urea, si aumenta la urea, aumenta la osmolaridad, si aumenta la osmolaridad, atrae agua, entonces aumentamos el vaciamiento de la vejiga. Que recuerden que habíamos dicho que era uno de los principales mecanismos de defensa. En mujeres grandes, a veces la vejiga no se puede vaciar totalmente, entonces siempre queda un restito de orina. Y recuerden que eso es un caldo de cultivo para los bichos, porque los bichos están ascendiendo constantemente. Lo que pasa que como mi sistema urinario funciona bien, cuando hago pis, tucu, elimino todo. En la mujer embarazada, que es el otro título, la cosa cambia, porque un 5 o un 10% de las mujeres embarazadas hacen infecciones urinarias durante el embarazo. Corresponde un 10% de las internaciones corresponden a mujeres que tienen infecciones de las vías urinarias. La bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo para hacer una pielonefritis, y esto implica bajo peso al nacer y partos prematuros. El riesgo comienza inmediatamente en el embarazo, durante las 6 semanas, y a medida que transcurre el embarazo, el riesgo de hacer infección urinaria y hacerla complicada va aumentando. Tenemos la Escherichia coli, por supuesto, en la cabeza, pero aparecen otros bichos, y se puede presentar como una bacteriuria asintomática, como una cistitis o como una pielonefritis. En la mujer embarazada, cualquiera de estas 3 situaciones está considerada una infección del tracto urinario y hay que tratarla. Bueno, acá lo que pasa es que la bacteriuria asintomática sin tratar hacen cistitis, las cistitis hacen pielonefritis y lo demás produce las complicaciones que no les voy a dar. Acá, como les decía, la cefalexina es uno de los antibióticos de elección para darle a la mujer embarazada, pero siempre con un antibiograma que lo respalde, ¿no? Porque está dentro de los grupos de los beta-lactámicos comunes, y la mayoría de los beta-lactámicos son, los bichos son resistentes a los beta-lactámicos. Una entidad que no hablamos es la presencia de Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae, que si bien lo vamos a ver en unidad 12, es la principal causa de infecciones en el recién nacido que producen mortalidad. Y el bebé se lo agarra en el momento de que va pasando por el canal de parto, porque la mamá está colonizada. A la mamá no le provoca nada este bicho, es como que forma parte de la microbiota habitual. Hay muchas veces en los controles periódicos que se hace la embarazada se solicita urocultivo, y el bioquímico les va a informar que desarrolla Streptococcus agalactiae. Hay diferentes modalidades. El Streptococcus agalactiae hay que eliminarlo de la mamá al momento de nacer el bebé. Hay algunos autores que dicen que independientemente del recuento que se informe en ese urocultivo, hay que tratarlo en ese momento. Hay otros que dicen que hay que tratarlo si tiene un recuento de más de 10 a la quinta. Hay otros que dicen que hay que tratarla solamente en el momento de parto. No sé cuándo hay que tratarla,
Lo que sí sé es que esa mujer está colonizada. Y si yo a esa mujer no la trato inmediatamente en el embarazo, durante el parto, tengo una alta probabilidad que ese bicho pase al bebé, y Streptococcus agalactiae es el principal agente de sepsis y de infecciones del sistema nervioso central en el bebé, y por lo tanto causa de muerte. Sí o sí hay que tratarlo, y si la trato antes, después, lo que sea, no me interesa. Al momento del parto la tengo que volver a tratar. Y no importa si es una colonia, 2 colonias, 3 colonias, 1.000.000 de colonias, no me interesa, esa mujer está colonizada con ese bicho y tengo la obligación de sacárselo al momento del parto. Bueno, en el hombre, recuerden que siempre la tengo que considerar la presencia de una infección del tracto urinario como un indicador de una anormalidad urológica, y por lo general siempre lleva a hacer estudios del sistema urinario del hombre. A veces cuando hay infecciones urinarias recurrentes y esas recurrencias se dan seguiditas, o sea, con periodos cortos de tiempo, puede sugerir que hay un foco bacteriano en ese hombre, porque a cada rato está teniendo una infección urinaria, y lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es que tiene una prostatitis. Entonces fíjense que ya acá ya estamos mezclando las infecciones del tracto urinario con las infecciones del tracto genital, así que a veces es difícil poder separarlas a las dos. En los pacientes añosos son infecciones complicadas. Los pacientes añosos hacen mayor cantidad de infecciones urinarias porque el vaciado de la vejiga es deficiente, porque hay incontinencias y no se pueden limpiar como corresponden, están asociados con enfermedades neuromusculares, son pacientes que tienen aumento en la instrumentación del tracto urinario, hay incontinencia urinaria, hay prostatitis en los varones, o sea que los pacientes añosos tienen un montón de factores de riesgo que conducen a las infecciones urinarias. Bueno, en pediatría mucho no voy a hablar porque han tenido casos de infección urinaria en pediatría, pero piensen también que son problemas súper importantes porque las infecciones urinarias en pediatría son complicadas, la mayoría cursan con fiebre, a veces pueden asumirse o considerarse como pielonefritis, siempre hay que estudiarlas porque puede tener defectos anatómicos, y lo más frecuente que ocurra es que tengan reflujo vesículo-ureteral, y a veces es que tienen uréteres retorcidos. Muchas veces estas infecciones o estos defectos anatómicos están en los diagnósticos prenatales, en las ecografías que se les hace a las mujeres embarazadas, y con un buen ojo y buena cancha, buena experiencia de la persona que está haciendo la ecografía, se pueden llegar a ver estas anomalías. Entonces esto es una alerta porque vamos a recibir un bebé que va a tener alta probabilidad de tener una infección urinaria, pero ya estamos preparados y lo vamos a recibir. Lo importante es eso, que las infecciones urinarias en pediatría deben ser consideradas complicadas, y estamos obligados a estudiar qué es lo que le pasa a ese bebé o a ese niño para tener una infección urinaria. Las infecciones urinarias en los niños dejan cicatrices, son causa de hipertensión arterial, son causas de insuficiencias renales. Siempre hay que ser cuidadoso con la interpretación de los recuentos, porque a veces los recuentos suelen ser más bajos que un adulto, entonces hay que tener cuidado cuando uno hace la interpretación de los recuentos. La etiología es muy similar al adulto, o sea que en eso no nos vamos a meter. Lo mismo pasa en los pacientes hospitalizados, y la gran cantidad de infecciones urinarias en pacientes hospitalizados está asociada a la instrumentación del tracto urinario. Y a veces los cateterismos o la duración de los cateterismos son los factores más importantes como riesgo para adquirir una infección urinaria. Y lo mismo en los pacientes sondados. Bueno. Fue medio rápido, pero creo que les traté de hacer unas diapositivas un poco completas que después se las subo. Si fui muy rápido, perdónenme, pero bueno, me parece que tampoco es para ahondar demasiado. A mí me interesa que la infección urinaria en los niños, por supuesto, es importante, pero es una de las enfermedades más frecuentes en los adultos, y no tenían ninguna BP con infección urinaria del adulto. Entonces, por eso decidimos hacer el taller y tratar de ver algunos puntos de interés. Bueno, no sé si alguno quiere preguntar algo.
No estuvo re claro. Y los casos están buenos como para practicar, no solo Bueno. teórico. Por supuesto, ya mismo les subo la clase y me consultan, no tengo drama. Si es necesario armar un Zoom para hacer una explicación, una clase de consulta, ningún inconveniente. Dale, profe, mil gracias. Bueno, Gracias, profe. pasen Buenísimo. linda Semana Santa, esperemos que la casa siga en orden y nos veremos en otra oportunidad. Cuídense. Dale, Dale, profe, gracias. cuídate. Nos vemos. Buen fin de. Gracias. Chao. Gracias. Buen fin de. Igualmente.